Hechos 14. La conclusión del primer viaje misionero. A. En la ciudad de Iconio. 1. Pablo y Bernabé tienen éxito evangelístico en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. A. Entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Los líderes de la sinagoga en Antioquía acababan de expulsar a Pablo y a Bernabé de esa ciudad. Pero cuando llegaron a Iconio, empezaron de nuevo con sus esfuerzos evangelísticos predicando en la sinagoga. Todavía era una buena manera de comenzar. B. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. Pablo y Bernabé tuvieron éxito entre los judíos y los griegos, presentando el mismo evangelio a ambos. El hecho de que los judíos y griegos creían demuestra que Pablo predicó la misma cosa a ambos grupos, que la salvación es en Jesús, y nos apropiamos de ella al creer, confiar en, depender en Él. Y el éxito es refrescante, porque acababan de ser echados de Antioquía de Pisidia, después de haber tenido mucho éxito ahí, Hechos 13:50. 2. En otras ocasiones, Pablo se sentía inclinado a quedarse en una región por un periodo prolongado de tiempo, fortaleciendo a las iglesias y trabajando donde los esfuerzos evangelísticos ya habían rendido fruto. Por lo tanto, tal vez sea mejor ver la persecución que Pablo tuvo en Antioquía de Pisidia como la manera en que Dios lo llevó a Iconio y a otros lugares. 3. Y hablaron de tal manera. Pablo y Bernabé presentaron el evangelio de una forma que invitaba a creer. La manera en la que predicaban motivaba a la gente a creer en el mensaje de quién es Jesús y lo que había hecho por ellos. 2:2-6. El ministerio exitoso crea oposición, forzando a Pablo y a Bernabé a salir de Iconio. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Deb, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Además los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Lucas dejó en claro que no todos los judíos de Iconio hicieron esto, porque muchos creyeron, Hechos 14:1. Sin embargo, algunos no solo rechazaron el mensaje, sino que corrompieron los ánimos de otros para que rechazaran el mensaje y los mensajeros, contra los hermanos. B. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, se quedaron todo el tiempo que pudieron, a pesar de la oposición, yéndose solo hasta que era absolutamente necesario. Hicieron esto porque sabían que estos cristianos en Iconio necesitarían todo el conocimiento básico que pudieran obtener para mantenerse fuertes en una ciudad con mucha oposición. Y, sin embargo, tomó mucho tiempo para que la oposición se volviera seria, así que los misioneros continuaron predicando el evangelio libremente y con denuedo. Bros. C. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, a pesar de la oposición, Pablo y Bernabé continuaron predicando con denuedo, dando testimonio a la palabra de su gracia y tocando las vidas de otros con el poder de Jesús. Y concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, porque ningún apóstol pudo realizar un milagro por sí mismo, ni ninguna señal o prodigio fue hecha ni por el más grande de los apóstoles, sino por una concesión especial o dispensación de Dios. Este poder no residía en ellos en todo momento. Clarke. D. Daba testimonio a la palabra de su gracia. Las obras milagrosas confirmaban el mensaje que ellos predicaban, la palabra de su gracia. Esa es la única palabra por la cual tanto judíos como gentiles podrían ser salvos en las mismas condiciones. Y el Evangelio aquí es llamado el mensaje de su gracia porque la gracia divina es su tema principal. Bros. Los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron,
Cuando se vieron obligados a hacerlo, Pablo y Bernabé salieron de Iconio y fueron a Listra, a unos 30 kilómetros de distancia, y Derbe. Su perseverancia entre las dificultades en Iconio no significaba que era tiempo de que se convirtieran en mártires. Y Hechos 14:4 es la primera vez que Pablo y Bernabé son llamados apóstoles en el libro de Hechos. La única otra vez que se vuelve a utilizar este título para referirse a ellos en Hechos es en el 14:14. Pablo usó este título para sí mismo con frecuencia en sus cartas. Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. William Ramsay demostró que Listra y Derbe estaban juntas en la provincia romana de Licaonia, pero solo entre los años 37 y 72 después de Cristo, el periodo exacto en que tomaron lugar estos eventos del libro de Hechos. Este tipo de precisión persuadió a Ramsay de que el relato bíblico era cierto, especialmente en una época en que se pensaba que todas eran fábulas e historias inventadas. En las ciudades de Listra y Derbe. 1:7-10, en Listra, un hombre cojo es sanado. Y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo. Y allí predicaban el Evangelio. Pablo y Bernabé realizaron muchas obras milagrosas, una de las cuales está registrada en el siguiente pasaje. Sin embargo, no viajaban como hacedores de milagros. Su meta principal siempre era predicar el Evangelio. Y los apóstoles no fueron a estas ciudades a hacer milagros y luego a predicar. Más bien, fue al revés, fueron a predicar, entonces a veces hubo sanaciones. Este oyó hablar a Pablo. El hombre cojo escuchó a Pablo predicar sobre Jesús. Cuando él escuchó acerca de Jesús, su rostro y actitud mostraron que él creía que Jesús podía tocar su vida. Él tuvo fe para ser sanado. Y este cierto hombre, imposibilitado de los pies, hizo la transición importante de escuchar acerca de la obra de Jesús a creer que era, para él. No todos hacen esta misma transición, pero deberían hacerlo. Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado. Había algo en la fe de este hombre que era evidente, y es probable que Dios le haya dado a Pablo el don de discernimiento, tanto que Pablo supo que Dios tenía la intención de sanar al hombre en ese momento. Y que este hombre cojo tenía fe quedó claro por su pronta obediencia a la orden de Pablo de levantarse. Bros. 2:11-13. La multitud emocionada en Listra declara que Pablo y Bernabé son dioses griegos, visitando la tierra. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Estas personas vieron un milagro increíble suceder ante sus ojos, pero su idea de quién es Dios no había cambiado. Por lo tanto, les parecía lógico considerar a Pablo y Bernabé como dioses. Y este milagro simplemente atrajo atención, y de cierta forma, fue una atención no deseada. El milagro en sí no salvó a nadie. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. En la mitología griega, era común que los dioses vinieran a la tierra en forma humana, aunque no siempre lo hicieron por el bien del hombre. Y la gente de Listra tenía la leyenda que contaba que una vez Júpiter y Mercurio visitaron su ciudad disfrazados de mortales, y nadie les mostró hospitalidad a excepción de una pareja de ancianos. En su ira contra el pueblo, Júpiter y Mercurio destruyeron a toda la población menos a la pareja de ancianos. Esto puede ayudar a explicar por qué la gente de Listra fue tan rápida en honrar a Pablo y a Bernabé. Y a Pablo, Mercurio, este era conocido como el mensajero de los dioses, así que tuvo sentido para la gente de Listra que Pablo,
el que más hablaba, fuera Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Al parecer, Bernabé tenía un aire de autoridad sobre él, así que lo consideraban Júpiter. Y su adoración de Pablo y Bernabé progresó porque los alababan en lengua licaónica. El uso de la lengua licaónica por parte de la multitud explica por qué Pablo y Bernabé no comprendieron lo que estaba pasando hasta que los preparativos para rendirles homenaje divino estaban muy avanzados. Bros. 2. Pero cuando Pablo y Bernabé vieron al sacerdote de Júpiter, con toros y guirnaldas, quería ofrecer sacrificios, se dieron cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos. Esto era mucho más que honrar a los huéspedes a la ciudad. 3. 14 a 18. Pablo apela a la multitud, pidiéndoles que reconozcan al Dios verdadero en lugar de adorar a Pablo y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones». Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Rasgaron sus ropas. Hicieron esto para demostrar que eran completamente humanos, tal como los de Listra. También lo hicieron como una reacción instintivamente judía hacia la blasfemia. Para Pablo y Bernabé, no era solo inconveniente que se les llamara dioses, era una blasfemia. B. Que de estas vanidades os convirtáis. Estas fueron palabras fuertes de Pablo a la gente que tomaba sus prácticas paganas muy en serio. Pero Pablo no tuvo miedo de confrontar a esta multitud con la verdad, y la verdad era que la idolatría estaba mal. Tenían que apartarse de eso. Y, cuando Pablo les contó más acerca de Jesús y de lo que ha hecho, quería, sobre todo, que de esas vanidades se convirtieran al Dios vivo. Jesús no podía ser simplemente agregado a sus costumbres paganas. C. Al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. Pablo pidió a la multitud de Listra que considerara al Dios real, el que está detrás de toda la creación, no uno de los dioses griegos menores e imaginarios. Y las cosas que Pablo menciona en Hechos 14:17, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, eran el tipo de cosas que esta gente pensaría que Júpiter les dio. Pablo les dijo que estas bendiciones provienen del Dios verdadero que vive en el cielo, no de Júpiter. 2. La bondad de Dios con todos los hombres, al enviar la lluvia y dar tiempos fructíferos, debería verse como prueba de su amor y poder, algo que los teólogos a veces llaman gracia común. 3. Pablo no predicó a estos adoradores paganos de la misma forma en la que predicó a los judíos o a aquellos que estaban familiarizados con el judaísmo. No les citó el Antiguo Testamento, sino que apeló a la revelación natural, a las cosas que incluso un pagano podía entender al observar al mundo que lo rodea. D. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Incluso con todo esto, Pablo y Bernabé pasaron un momento extremadamente difícil cuestionando los conceptos erróneos que la gente de Listra tenía acerca de Dios. 4. 19-20a. La persecución sigue a Pablo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Estos oponentes no quedaron satisfechos con haber sacado a Pablo de su propia región. Hechos 14. 5-6, lo siguieron y trajeron su persecución con ellos. Y algunos de estos perseguidores judíos de Antioquía y de Iconio viajaron más de 100 millas solo para hacer miserable a Pablo. Eran dedicados adversarios de Pablo. B. Persuadieron a la multitud, incitaron a la gente de Listra contra Pablo y Bernabé, e instigaron la lapidación de Pablo.
Este era obviamente un intento de ejecutar a Pablo y a Bernabé, con las rocas siendo arrojadas por la misma gente que quería adorarlos poco antes. Y esta es una demostración dramática de lo voluble que puede ser una multitud. Su admiración por el milagro y el deseo de honrar a Pablo y a Bernabé como dioses no duró mucho. 2. Es peligroso para cualquier líder espiritual cultivar o permitir cualquier tipo de adoración heroica. La misma gente que da este honor se sentirá terriblemente traicionada cuando se muestre que el líder es humano. C. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Pablo fue milagrosamente preservado aquí. Algunos piensan que incluso fue asesinado y traído de nuevo a la vida, porque la lapidación generalmente era una forma muy confiable de ejecución. Y, cuando Pablo escribió más tarde, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, Gálatas 6:17, tal vez pensaba en las cicatrices de este incidente. Ciertamente más tarde se refirió a esta lapidación en 2 Corintios 11:25. 2. Ha sido sugerido que la visión celestial descrita por Pablo en 2 Corintios 12 ocurrió durante este ataque. Esto es posible, pero es solo una conjetura. 3. Es razonable pensar que Pablo recordó a Esteban cuando fue apedreado y como él había sido parte de su ejecución. Hechos 7:58 a 8:1. D. Se levantó y entró en la ciudad. Cuando Pablo fue revivido, no huyó de la ciudad que lo había apedreado. En cambio, inmediatamente volvió a entrar en ella. Había sido expulsado de Antioquía e Iconio por esta multitud viajera, y estaba decidido a irse de Listra en sus propios términos. Y, en Hechos 16:1, nos enteramos de un joven cristiano en Listra y de su madre, Timoteo. Tal vez Timoteo vio todo esto y fue inspirado al gran llamado del Evangelio al ver el valor y el poder de Pablo en el ministerio. 5. 20b-21a. Pablo se va de Listra a la ciudad de Deb, donde encuentran más éxito evangelístico. Y al día siguiente salió con Bernabé para Deb. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. A pesar de la persecución en Listra, la obra de Dios continuó, solo que, en un lugar diferente, Deb. Pero Pablo y Bernabé continuaron con su trabajo, anunciar el Evangelio y hacer discípulos. C. El viaje de regreso a Antioquía de Siria. 1. 21b-22. El mensaje de Pablo y Bernabé en el viaje de regreso. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Cuando Pablo y Bernabé decidieron regresar a Antioquía, pasaron por las ciudades que habían visitado antes, para fortalecer a los cristianos en esas ciudades. Pablo y Bernabé querían hacer más que solo obtener conversiones, tenían pasión por hacer discípulos. Y muchos cristianos necesitan confirmación de sus ánimos. Muchos necesitan que se les exhorte a permanecer en la fe. El caminar con el Señor no es una cosa fácil, año tras año, prueba tras prueba. Se necesita un alma fuerte y una fe fortalecida. B. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este fue el mensaje que ayudó a fortalecer y a exhortar a estos discípulos. Este era un mensaje sencillo, probado en la experiencia personal de Pablo. Pablo podía predicar ese mensaje porque él había vivido ese mensaje. Y esto es para muchos un mensaje olvidado hoy. Consideran que cualquier tipo de tribulación es contraproducente para la vida cristiana, fallando de darse cuenta el lugar significativo que tiene el sufrimiento en el plan de Dios. 2. 23. El trabajo de Pablo y Bernabé en su camino de regreso a Antioquía de Siria. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Pablo y Bernabé estaban comprometidos a no solo hacer nuevos cristianos, sino también a establecer nuevas iglesias,
lugares donde estos nuevos cristianos pudieran crecer y establecerse en el Señor. Y los apóstoles habían dejado atrás solo un pequeño núcleo de creyentes, y a estos apenas se les había enseñado algo, ya que los apóstoles habían estado allí en el mejor de los casos solo por unas cuantas semanas. ¿Cómo podría sobrevivir este pequeño grupo? Sobrevivió porque en realidad el trabajo estaba siendo realizado por Dios. La iglesia era su iglesia. Boys. B. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Pablo y Bernabé sabían que estas iglesias debían tener una administración adecuada, así que constituyeron ancianos en cada ciudad donde había cristianos. Y en más de una ocasión se ha señalado que la política misionera más reciente habría considerado peligrosamente idealista el reconocer a convertidos de tan solo unas semanas como líderes en sus iglesias. Tal vez Pablo y Bernabé estaban más conscientes del poder del Espíritu Santo en las comunidades de creyentes. Bros. Se habiendo orado con ayunos, Pablo y Bernabé demostraron su gran preocupación por la salud de estas iglesias con su ayuno y oración. D. Los encomendaron al Señor en quien habían creído, pero a fin de cuentas, solo podían confiar en la habilidad de Dios para mantener a estas iglesias saludables, al encomendarlos al Señor. Era el Señor en quien habían creído, no en Pablo o en Bernabé o en los ancianos. La iglesia le pertenece a Jesús. 3, 24-26, el itinerario de Pablo y Bernabé en su regreso a casa. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Pasando luego por Pisidia, en el continente, se regresaron más o menos en la misma forma en que habían llegado. No se detuvieron en la isla de Chipre, sino que navegaron a Antioquía, regresando a su congregación de origen. B. Para la obra que habían cumplido, estas palabras eran solo parcialmente ciertas. A pesar de que la misión inmediata había sido completada, el trabajo de plantar nuevas iglesias y fortalecer las existentes nunca ha terminado. Este sería solamente el primero de varios viajes misioneros. 4, 27-28, Pablo y Bernabé de regreso en Antioquía. Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, el éxito del evangelismo. Entre los gentiles y la bendición de Dios que mostró que lo que Dios hizo en Antioquía no era algo único. Dios quería repetir este trabajo en todo el mundo. Y, al decir que los misioneros refirieron estas cosas, Lucas ha usado el verbo en tiempo imperfecto. Esto pudo haber significado que el reporte fue repetido cuando los dos se reunieron con diferentes grupos, esparcidos por toda la ciudad. Pero la palabra iglesia está en singular. Puede que haya habido un número de grupos que se reunían por separado, pero solo había una iglesia. Williams. B. Y cómo había abierto la puerta de la fe, el viaje había sido todo un éxito, aunque no sin grandes obstáculos. La dificultad del viaje en sí, la confrontación con Alimas en Chipre, la renuncia de Juan Marcos, el ser expulsados de las ciudades de Antioquía e Iconio, la tentación de recibir adoración y ser apedreado en Listra. Sin embargo, Pablo y Bernabé no serían disuadidos del trabajo que Dios les había dado. Y se puede y se debe preguntar de cada seguidor de Jesús, ¿qué se necesita para que usted se retracte de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué clase de tentación, obstáculo u oposición lo lograría? Nada detuvo a Jesús de hacer la voluntad de Dios para nosotros. Mientras tengamos nuestra mirada en Él, nosotros tampoco seremos detenidos. 2. Pablo después expresó esta determinación en una carta a una congregación, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 12-14.
C. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, de regreso en su iglesia local en Antioquía de Siria. Podemos asumir que Pablo y Bernabé tomaron un largo descanso y encontraron mucho ministerio para hacer allí. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.